Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los colegas que están. Hoy estamos nosotros en Venezuela, conmemoramos el Día del Educador. Habrá que hacer unas reflexiones con relación a ese tema, ¿no? De lo que es ser educador, o ser maestro, o ser profesor. Yo quiero darles esta reflexión desde acá, donde yo estoy en mi exilio filosófico, cultural y educativo, porque siempre estoy desde acá, en mi exilio acá en Europa, en Roma, reflexionando. Por ejemplo, una de las cosas que podría pasar, por ejemplo, una reflexión que a mí me llegó a mi mente, ¿qué pasaría si, por ejemplo, todos los docentes en este país, allá en Venezuela, renunciaran al cargo y ninguno fuera a trabajar? ¿Qué pasaría? Eso es una reflexión que yo hago, ¿no? Que podíamos hacer. Otra reflexión que yo estoy haciendo ahora se está conmemorando otro día más del Día del Educador, reflexionando acerca de eso, ¿qué pasaría, qué podríamos pensar nosotros con relación a los estudiantes que ya no vienen o no van a la clase porque no tienen que comer? ¿Qué podríamos reflexionar con relación a ese docente que lo poco que gana, porque eso es a nivel de todo el mundo, no solamente allá en Venezuela, pero en Venezuela es peor de lo peor, pues, ahorita con la situación económica y que no podíamos una reflexión que podemos hacer, es que no es solo resultado que dicen, es un discurso que utiliza palangristamente la gente, dice, no, que esto es causa del socialismo, eso tú no querías patria, todos esos lemas, pues. Señores, quiero decirles que no es solo en Venezuela donde los educadores no son bien pagados, es en muchas partes del mundo, ¿no? Y eso porque el docente, venimos a trabajar con todos los hijos de los profesionales que viven el profesional, el hijo del médico, el hijo del militar, el hijo del policía, va a la escuela y nosotros somos los que lo enseñamos, pues. Entonces es una reflexión que se debe hacer de lo mal pagados que son los docentes en todas partes del mundo, pero particularmente quiero hablarles de Venezuela porque en Venezuela, en mi país, que a mí me duele y me conmueve mucho eso de que haya colegas que me digan a mí, yo renuncio, yo me voy para otra cosa, yo me voy a hacer otra cosa. No, y entonces, cuando el docente es mal pagado, obviamente no es pagado como un militar, no es pagado como un médico, pero sí los hijos de los médicos van al aula, sí los hijos de los militares van al aula de nosotros somos los que lo educamos, sí los hijos de los abogados van al aula, sí los hijos de los diputados, de los abogados, de los diputados que están en el parlamento, a lo mejor muchos de nosotros les enseñamos, y muchos de los políticos que están en el poder han mandado a sus hijos a la escuela y nosotros los hemos educado. Entonces es una reflexión que se puede hacer. Esos niños que ahora no van a la escuela porque se están muriendo de hambre, porque no pueden y no tienen que comer en su casa, no pueden ir a la escuela o que se desmayan, que está pasando en Venezuela, la desnutrición. No pueden decir los que están en contra de Maduro, que yo no es santo de mi devoción tampoco, que es el socialismo es el culpable, pero si hay un nombre y apellido de que es el culpable de esta cosa, de lo que está pasando en Venezuela, y eso lo sabemos, ¿no? Pero nosotros no podemos echarle la culpa a decir son 20 años de socialismo, porque en Venezuela se trató de hacer un socialismo en el tiempo de Chávez y muchos fueron los que sabotearon y todavía muchos sabotean desde adentro y desde afuera. Ahora bien, nunca se llegó a ver un socialismo como era realmente, se hubo la esperanza de un socialismo, pero no se logró. Y mucho menos ahora, que ahora es un gobierno socialdemócrata con tendencias neoliberales y con ventas, compraventas del Estado. Prácticamente a las empresas del Estado se han ido privatizando poco a poco. Mucho de lo que tal vez avanzamos con las nacionalizaciones y corporaciones que se hicieron en los tiempos de Chávez, ahora prácticamente todo eso quedó en el pasado. Entonces la gente no puede decir que fue por culpa del socialismo,
porque trató de hacerse socialismo en Venezuela, sí, sí, se trató, y algo que los filósofos le llamaban el socialismo del siglo XXI, ese intento de hacer socialismo, le llamaron el socialismo del siglo XXI. Pero el causante siempre sabemos todo, de todo, sabemos a cierta conciencia de que los causantes del colapso, que no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial existe, de la crisis es el capitalismo, que es el que creó la hambre, la miseria, la pobreza, porque mientras, como le decía yo a un amigo mío, mientras existe simple matemática, los que son matemáticos me podrán decir si estoy equivocado o no, pero existe una ley que se llama la teoría del caos. Esa teoría del caos se plantea de que hay un equilibrio en el universo, un equilibrio y ese equilibrio que existe, donde existe en el capitalismo, no hay ese equilibrio. ¿Por qué? O mejor dicho, si existe un equilibrio, mientras está una gente excesivamente viviendo la riqueza extrema, por un lado del planeta o por un lado del universo, está uno viviendo la pobreza extrema. Eso es algo lógico. Si aplicamos esa teoría en Venezuela, por supuesto, habrán algunos que se habrán llenado los bolsillos y habrán sacado bastante dinero de las arras del país, que esos son los ladrones, porque no son los mismos los que van a saquear, los que van a tildarlos de delincuentes cuando no lo son, porque ellos están llevándose algo que lo necesitan para llenar, para saciarse sus necesidades, que el Estado mismo que los robó no se las está dando. Pues. Entonces, que exista un Estado neoliberal de acuerdo con una burguesía que empobrece cada vez más al país y que sigue siendo empobreciendo el país, porque incluso muchos de ellos son transnacionales. Pongo un ejemplo, pues la empresa nacional donde no aparece la harina, pero sí aparece la frita. No menciono nombre ni menciono, todo el mundo sabe quién es. Pues esa es una empresa internacional que no necesita vivir ni siquiera en el país, que ahora quieren lanzar de candidato al presidente o el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque ¿y qué le va a interesar un tipo transnacional que tiene empresas en muchas partes del mundo, que vive de los dólares y vive de los euros, paga ser presidente de un país? Que no le interesa, porque tiene todos los bienes que le interesa del mundo. Pues. Creo que es el cuarto, el sexto, no sé, más rico del mundo, que es catalogado como uno de los hombres más exitosos y ricos en el mundo. Estoy hablando del dueño de la empresa, que ahora no creo que esté en Venezuela, porque creo que se fue porque cuando un transnacional le va mal en un país, él llega y saca la empresa y se la lleva para donde le dé la gana y sigue produciendo. ¿Qué le va a interesar a aquel que haga la cola o a aquel que lo defiende, que diga, esta empresa es de todo? No seas bien, no digo la palabra, pues. Y entonces tenemos que estar claros en eso, en esa reflexión que yo quisiera hacer hoy en día, como docente, exiliado también, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que que se están viviendo en Venezuela, y la pobreza porque tengo familia allá y a mí me duele también. Entonces, pero que la hago porque como docente no se me permitió en mi país ni siquiera hacer el intento de hacer un sindicato distinto a las 7, 9, no sé cuántas federaciones de educadores que existen en Venezuela, que existen educadores, o sea, federaciones que viven a costilla de nosotros, mientras el educador no tiene casa, no tiene dónde vivir, o sea, le cuesta, si tiene un ranchito se le está cayendo a pedazos porque el sueldo es miserable, el sueldo. Las reflexiones que podemos hacer, cuando yo traté de hacer un sindicato, que era la UNE, la Unión Nacional de Educadores, en Barquisimeto, bueno, ¿qué me gané? Enemigos porque enemigos de derecha y enemigos de lo que dicen ellos izquierda en Venezuela. Entonces no se me permitió cuando ya teníamos ya una gran cantidad de compañeros docentes y estábamos creciendo. Entonces no se logró hacer el sindicato de educadores. Entonces, bueno, es una reflexión que tenemos que hacer nosotros como educadores. Hoy día que se está cumpliendo, es el Día del Educador. ¿Qué pasaría si todos los educadores no fueran a la clase y hicieran una renuncia? Tomo esa reflexión por una compañera de trabajo que renunció, una profesora muy buena, la profesora, muy apta, muy capaz
para su labor, para su trabajo, y se pueda trabajar haciendo uñas, arreglando las uñas y todas esas cosas, porque gana más que